Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, el capítulo 4, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1 hasta el 7, al 6, perdón, 4, 1 al 6, y así como tienen en sus pantallas, y vamos a disponernos a escuchar la voz de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Por estos últimos 2 semanas, hoy la tercera, nos hemos estado reuniendo hablando de diferentes pasajes en la Biblia que nos dan, en mi opinión, momentos de luz, nos dan claridad en el caminar cristiano. Y vimos ya el Salmo 103 en la semana pasada. Vimos a Pedro caminando sobre el agua y la luz ahí es para recordarnos que nosotros no estamos supuestos a caminar sobre el agua, sino a entender que usted es como Pedro, usted se hunde en las mejores intenciones que usted tiene para Dios. Pero otro pasaje más que me habla a mí, algo que me da claridad, un pasaje que me ayuda a mí a ser guiado como pastor, como cristiano, es Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 1 al 6. Este pasaje que hemos dado lectura es algo desconocido en la mayoría de las iglesias hoy, especialmente si la iglesia es una iglesia que enfatiza la obra del Espíritu Santo. Especialmente si es una iglesia donde se habla en lenguas y hay una alabanza larga. Primera de Juan, capítulo 4, no se va a tocar. Y es importante para momentos de luz, de recordar, en mi opinión, versículo 1 al 6, en Primera de Juan, recordarnos a nosotros que usted no está supuesto a creerlo todo, sino probar los espíritus si son de Dios. En otras palabras, como el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y quizás usted siente, estamos tan secularmente viviendo en este mundo que un tema así a algunos como que nos despierta para ver qué va a hablar el pastor acerca de espíritus y sacar a los demonios. Eso no es lo que el pasaje nos va a hablar. Ni el otro extremo donde decir nosotros, pues yo vine a la iglesia para que me dijeran algo de provecho, no para que me hablen de discernir los espíritus, que ya eso no existe. Y la Biblia me está hablando a mí de, pues claro, de algo bien importante en la vida del creyente. Es un mandamiento, este versículo 1, no creáis a todo espíritu, es un imperativo negando, no hagas esto, no sigas haciendo esto. Que la tendencia del creyente es que usted se deja llevar por cualquier cosa, cualquier persona que predica, cualquier programa en la televisión, cualquier lugar de alabanza y de adoración, usted como una ovejita le cae atrás a la otra ovejita. Y la Biblia dice que una marca de un creyente maduro es la habilidad de probar al Espíritu.
a ver si es de Dios. Es el pasaje en la Biblia donde nos habla a nosotros si el pastor Guerra está bien o no. ¿Cómo usted puede saber que esta iglesia está bien o mal? ¿Cómo usted puede decir a qué iglesia voy a ir? ¿Cómo usted puede discernir si Joel Osteen es la verdad o la mentira? Con toda la iglesia que tenga el número o el dinero, ¿cómo usted discierne si está el Espíritu de Dios ahí o no? Hay personas que van a una iglesia y pueden decir, aquí está el Espíritu Santo. Y probablemente usted no usó la criteria que la Biblia te dice que es. Usted usó lo que tenía mi abuela, la corazonada. Me huele bien. Me siento bien. Me gustan la gente. Me saludaron. Había buena comida. Mi niño se fue contento. Ay, la música está tremenda. Ninguno de esas evaluaciones es el probar al Espíritu para ver si es de Dios. Porque Satanás usa esas mismas cosas. ¿Y cómo usted sabe si algo es de Dios? Miren el versículo 2. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Y miren el versículo 6 al terminar, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo sabemos que hemos errado? ¿O cómo sabemos que es la verdad? Y hablando de que vamos, cómo echamos fuera demonios, eso no es lo que está hablando el pasaje, o de irnos al otro extremo y decir, estoy aburrido. Déjeme recordarle a aquellos que pueden decir que estoy aburrido, que sus hijos van a un lugar donde hay espíritus. Se llama el high school. Y los maestros que están ahí. Y la enseñanza de la televisión, la universidad, la película, los comerciales. Buenos días América, todo lo que sale a hablarte, a buscar tu escuchar, tu atención, tu guía, que todas las cosas en este mundo llevan usted mismo lleva un espíritu. Y la Biblia entonces me habla a mí de que una de las cosas un pasaje que me ilumina, hablando de pasajes en la Biblia, momentos de luz, es que la Biblia me está dando un momento de luz, diciéndome una de las cosas que usted va a tener que hacer en el 2019, donde vamos a entrar, es que usted necesita discernir y probar los espíritus, a ver si son de Dios. Y esto es tremendo, porque nuestros hijos van a creer cosas que no son de Dios. Y cómo usted como padre les va a guiar a ellos en cada paso de conocimiento. Cómo le va a guiar a ellos déjeme darle algunos ejemplos, a la sexualidad de sus vidas. Hablarle a ellos sobre bueno, cuando digo sexualidad en Estados Unidos tiene que ver ahora con quién es varón y quién es hembra. Y quién está bien y quién está mal. No hablando para acusar de los que están mal, sino para que la persona, el niño que está creciendo, no caiga en una incertidumbre de decir, seré varón o seré hembra. Me gusta Jorge, y digamos que él es varoncito, Jorgito, también otro chiquito, pero él es alegre, y cuando uno tiene la edad como 8 años, 7 años, 5 años, 6, 7, uno está en ese tiempo a veces de curiosidad. Si usted no ha vivido eso, o si ya se lo olvidó. Y de estar como curiosidad de qué camino tomar, sin decir así. Y la Biblia me está diciendo, hay espíritus, hay enseñanzas en esta vida, que ya eso no es un juego. Ya eso no es algo privado. Esa es la escuela pública donde mandamos a nuestros hijos. Y lo interesante de esto es que
con el tiempo las cosas se doblan, como que lo que dice la Biblia está mal y lo que dice la gente es lo que está bien. Y así es con el probar a los espíritus. Si usted viene de una iglesia donde esto no se predica, pues esas iglesias en cierta manera no quieren que los pastores prediquen doctrinalmente. Ellos dirían que ¿cómo tú me vas a cuestionar a mí de si yo tengo el Espíritu de Dios cuando mira cómo predico, digamos, a la persona? Y no viste que alguien se cayó para atrás, y no viste que hay milagros, y la Biblia me está diciendo a mí que usted tiene que probar el Espíritu. Usted tiene que tener, dice, este no es el pastor, este es usted. Miren el capítulo 4, versículo 1, amados, esta es la iglesia. La iglesia tiene que reconocer quién es el que está hablándote por el Espíritu de Dios y quién no. Y sabemos en el mundo secular, pues no. Pero hay para decirlo así, buenas enseñanzas en el mundo secular que desvían a la persona del camino, de la verdad. Y te van a decir si te casas o no te casas, si eres gay o no eres gay, no tiene nada que ver. Y te apuntan por un camino, todo el mundo dice que está bien, pero es un camino que está mal. Mire conmigo entonces, al yo estar pensando en esto, ¿cómo usted puede chequear a su pastor? ¿Cómo usted puede chequear la iglesia si está bien o mal? ¿Cómo usted puede discernir si un movimiento es el Espíritu o no? ¿Cómo uno puede saber? ¿Cómo uno prueba al Espíritu? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a saber la verdad, el error y la verdad? El error no es 2 por 2 son 5. Eso puede ser un error matemático. El error puede ser 2 por 2 son 5. Gana más dinero y te va a ir mejor. Y aunque ganando más dinero te va a ir mejor, es un error de conocer qué es lo bueno en tu vida, qué es lo que Dios nos llama a nosotros en nuestra vida. Mire, entonces al mirar, creo que lo mejor que es entrar en esto y usted mire conmigo la pregunta de cómo reconocemos si un movimiento, si el pastor, si la iglesia, si lo que estoy escuchando en la televisión, cómo yo sé si la lengua, si la alabanza, cómo yo sé que cualquier cosa ¿es de Dios o no? ¿Cómo yo sé si es de Dios o no? ¿Cómo yo sé si la universidad es de Dios o no? ¿Cómo yo sé si la lección fue de Dios o no? En la lección, digamos, en la universidad. La verdad o el error, ¿cómo yo sé eso? Bueno, usted puede decir, bueno, usted tiene su criterio, pero la Biblia me habla a mí, a los amados de Dios. Nosotros tenemos otra criterio. Así de claro. Si usted no cree lo que yo voy a decir desde ya, lo presiento en mi espíritu, usted cierra su Biblia a ver si el pastor se equivoca o no, ¿o qué? Y yo lo que vamos a hacer es decir, las personas que son amadas de Dios aman lo que Dios dice. Y la única manera de saber lo que Dios dice no es lo que yo creo que Él dice, sino lo que leo en la Biblia. La Biblia me dice, no creáis a todo espíritu. La palabra espíritu es la palabra espíritu, pero no se está refiriendo a un demonio, se está refiriendo a las personas. No le creas a toda persona. A toda persona que viene con una fuerza de dirigirse a ti, como una fuerza de convencerte en un camino, de enseñarte cuál es la verdad o la mentira. De darte una opinión, de decirte, no, eso no es verdad, o esto sí es verdad. Ese es el espíritu que la persona trae. No estamos hablando necesariamente de demonios, estamos hablando del espíritu de las personas. Más adelante, mire conmigo para que usted vea, la Biblia me dice que este es el espíritu del anticristo. La persona, cuando miremos ahí, pero dice que este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es la disposición de ir en contra de Dios, aún en las buenas decisiones que nosotros podemos tomar. Y al mirar aquí, entonces hay 3 cosas que usted necesita saber para poder
probar los espíritus. Usted necesita conocer la realidad detrás de las realidades. Empezamos a hablar de esto. Usted necesita, segundo, aplicar la evaluación correcta de lo que es un movimiento del Espíritu de Dios. La Biblia te lo dice. Y tercero, usted necesita confiar en el amor que echa fuera todo temor. Porque detrás de nosotros creer en algo está en que creemos que si seguimos eso vamos a tener la certeza de que vamos a ser aceptados, amados, recibidos, vamos a estar bien, no vamos a tener temor. Si sigo este camino, pues voy a estar bien. Y la Biblia me dice, necesitas conocer los caminos, probar los espíritus, las personas, la actitud, la fuerza con que se nos viene a nosotros a decirnos, este es el camino que tú tienes que tener. Mire cómo conocemos la realidad detrás de la realidad. Primera de Juan es una carta escrita por el último sobreviviente apóstol que queda. Ustedes conocen que eran 12, uno negó al Señor o lo traicionó y se ahorcó, Judas, y de los 12, ese se muere, quedan 11 y los 11, el más pequeño de los 12 apóstoles se llamaba Juan, el autor de este libro. Y Juan, el más pequeño de los 12 apóstoles, se reconoce porque él cuando Cristo resucitó y las mujeres vinieron y le dijeron a los discípulos, pues el cuerpo no está, que los 2 apóstoles salen corriendo, Pedro y Juan. Y la Biblia dice que Juan llega primero y que después de un ratito llega Pedro. Juan se queda en la puerta mirando y dice la Biblia que él mira y creyó, era suficiente ver la piedra abierta. Pero Pedro ve la piedra abierta y como perro por su casa, entra hasta adentro y chequea a ver. Y la idea es que Juan corre más rápido que Pedro, es más joven. Este es el apóstol quien dijo, el escritor, es aquel quien se recuesta al pecho del Señor al estar ellos comiendo y le dice, ¿quién es el quien te va a entregar? Ese autor que dice la palabra de Dios tuvo el privilegio de mirar la visión del final en Apocalipsis y ver a Cristo resucitado. La Biblia me dice que primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis y el Evangelio de San Juan, todos son escritos por este autor y son escritos en los años 90, en lo último del tiempo cristiano. Quiere decir que si el cristianismo, Cristo murió en el 33, en los años 33, resucitó ahí el tercer día, estuvo 40 días con los discípulos y se fue todavía al año 33, que desde el año 33 hasta el año 90 comienzan a ver, aunque los predicadores son los apóstoles, comienzan a ver engaños o cosas que no están bien. Y por eso primera de Juan se escribe para decirnos a nosotros cuál es el camino que debemos nosotros seguir cuando hablamos de Cristo. Él tiene esta responsabilidad, Juan tiene la responsabilidad de ajustar la fe cristiana. En los últimos 100 años que él ha estado viviendo, ya estaba siendo atacada por falsa enseñanza. Y por eso el versículo 6 al final dice, espíritu conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O él está siendo guiado por el Espíritu de Dios, o en este tiempo nosotros dijéramos que orgulloso se cree él, que los demás están en el error y él es el que está bien. Y hay gente que Cristo dijo, Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y hay otras religiones o gente que como que quieren no seguir a Cristo, que dicen, pastor, pero ¿cómo usted le va a decir a estas otras religiones que ellos no tienen la verdad? Y no tienen la verdad porque hay error y hay verdad en la vida. Hay luz y hay tinieblas, hay pecado y hay santidad. La palabra de Dios me habla a mí de que hay espíritu de error y espíritu de verdad. El seguir un camino, usted tiene que chequear el espíritu de ese camino. No solamente si va a ganar dinero en ese camino, sino cuál es el espíritu que viene
en ese camino. Mire, la Biblia entonces me habla a mí, no creáis a todo espíritu, sino, versículo 1, sí, probad. Y la palabra espíritu quiere decir persona, la gente que te están viniendo con cierta fuerza en tu vida, tratando de dirigirte. Y la Biblia me dice, no le crean a todo el mundo. Y aún más hoy, si en el tiempo de la Biblia no le creas a todo el mundo, pues la Biblia me está diciendo, pues peor ahora, que está llenita de iglesias alrededor. En cualquier esquina hay 5 o 6 iglesias con diferentes nombres. Y la palabra de Dios me dice, no le creas a todo espíritu, sino probad. Probad. Y la palabra probad es la palabra que se usa para probar un metal. Como un ejemplo, si te dan una moneda, un metal de oro, una manera de probarla simplemente era morderla. Yo nunca he tenido eso, no he chequeado eso, pero es la palabra probad del espíritu. Chequéalo si es verdad. Cuando yo trabajaba con mi papá, y ya cuando éramos más grandes, yo trabajaba en la cashier. Y ahí con el dinero habían personas que me daban un billete de $100 para cambiar. Y yo entonces le cambiaba el billete de $100. Y mi papá nos agarró un día a nosotros, a los que trabajamos ahí, porque él entonces sabía que gente le daban a uno un billete de $100, pero era falso billete. Y pues uno decía, wow, mucho dinero. Y le daba más dinero para atrás, el vuelto. Y parecía 100. Pero mi papá decía, usted tiene que conocer la que es el dólar cuando es verdad. Y el dólar cuando es verdad tiene un papel, para que ustedes sepan, tiene un papel que tiene como, una de las cosas, tiene como un pelito azul o rojo. Pelito azul y rojo. Tú mira los 100 o lo que te den, tú no mires el número. Tú mira el billete y busca por los pelitos. Si ves el pelito azul o rojo, y trata de buscar los dos, no azul nada más, azul y rojo. Entonces, devuélvele, dale el dinero. Si de pronto parece blanco, bien limpio, nuevecito, terminado de terminar, que usted le diga a la persona, por favor, no tiene un billete más pequeño. Y si te dice no, le dice, no se lo puedo cambiar. A mi papá a ese nivel sabía probar el dinero, porque eso es importante para él. Usted necesita probar la batería, a ver si funciona o no. Si usted es mecánico, si usted enciende y de pronto el carro hace... Bueno, está dándole como ciertas señales. Usted le lleva a un lugar y te le ponen las cositas y te dicen que necesitas otra batería. Y tú dices, pero prendió... Bueno, prendió después de 10 minutos yo dándole ahí. Y si su vida al usted estar siguiendo, usted encuentra que no le está trabajando las cosas, usted necesita, aún si le trabajarán, pero necesita chequear el espíritu. Chequea el metal del predicador, chequea el metal de la alabanza, de la adoración, chequea el metal de la iglesia. ¿Cuál es el metal de la verdad? Y no del espíritu del error. Me dice la Biblia, ¿por qué? Miren el capítulo 4, versículo 1. Me dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En otras palabras, la Biblia me está diciendo, no todo lo que tú estás escuchando en el nombre del Señor, no todo lo que tú ves en el nombre del Señor es del Señor. Y usted puede decir, ¿cómo yo sé que usted es el nombre del Señor? Pruébame. Pruébame con la Biblia, pruébalo con la Biblia. No lo pruebe con manifestaciones, no lo pruebe con señales, porque como usted va a ver, muchos falsos profetas y espíritu de anticristo han salido. Y la Biblia me enseña a mí, no le caigas atrás a cualquier cosa, porque hay muchos falsos profetas que no son de Dios. Hablan en el nombre de Dios. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 7? En los últimos días, Señor, en tu nombre, dicen la gente, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. El Señor les dice, yo nunca os conocí. Que si usted fuera a una iglesia donde hay milagros, se echan fuera los demonios, la gente te dice lo que te va a pasar mañana, y cuando usted muriera, usted fuera al infierno.
Esto es un pasaje de luz, un momento de luz. Párate. Siempre estamos hablando de cómo manejar, cómo hacer las cosas, cómo vivir. Pero aquí una de las cosas, usted necesita encender la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Y parte de la lumbrera es que no es todo lo que te habla en el nombre del Señor, es del Señor. La Biblia me está hablando en cierto. Mire el versículo, capítulo 3, versículo 24, el versículo de arriba. Dice, el que guarda sus mandamientos, para ponerte en el contexto. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos, siempre, ¿en dónde tú puedes saber que vas bien? En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire qué interesante, la Biblia me está diciendo que nosotros podemos saber, podemos tener la certeza, la seguridad de que somos creyentes, de que vamos al cielo porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero el capítulo 4, versículo 1, enseguida dice, pero no todo lo que tú sientes, ese es el Espíritu de Dios. Es como la certeza del creyente es el Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 24. Pero ten cuidado que hay mucha gente que habla del Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Y la Biblia entonces me está diciendo que detrás de este ambiente, porque está hablando del creyente, en el mundo es así, pero el mundo no habla así. Nosotros identificamos que el espíritu del mundo, mire el capítulo 5, el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es tremendo esto. El mundo entero está bajo el maligno. Ahí no tenemos que preocuparnos qué está pasando allá afuera. Tenemos que preocuparnos quién es el que habla en el nombre del Señor y dice que tiene el Espíritu de Dios. Capítulo 3, versículo 24. ¿Cómo sabemos en el capítulo 4, versículo 1 si eso es verdad o no? Es tremenda enseñanza. Y la palabra de Dios entonces me está recordando que detrás de la realidad de la vida, lo que usted ve, lo que usted cree, lo que usted compra, lo que usted tiene, todo, está también esto que se llama las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, Lucifer, Satanás, que como un espíritu engañador engaña. Y dice 2 Corintios capítulo 11 que Satanás es un ángel de luz y que por lo tanto sus ministros van a aparecer como ángeles de luz para engañar a la gente. Mire, doble conmigo 2 Corintios, ya que mencioné ahí. Pongan su mano aquí, mire 2 Corintios, el capítulo 10. Y la palabra de Dios me recuerda al capítulo 11, primero, donde la Biblia me dice, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado, 2 Corintios 11, 2. Los he despojado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera quiere decir sincera. Cuando había una vasija y se quebraba, los comerciantes de aquel entonces le ponían un poquito de cera en la rajadura, pero cuando tú sacabas la vasija al sol, podías ver que estaba la pinturita bien hecha y de pronto había como una parte opaca ahí, como una línea, y era la cera. Y la Biblia me está diciendo que tu fe tiene que ser sincera, tiene que ser sin ponerle algo, sin algo engañoso. Y la Biblia entonces me está recordando que la obra de Satanás es que usted siga al Señor, pero con cera por todo lugar, que usted no sea auténtico, que usted no sea real, que usted no experimente el Espíritu de Dios, sino que experimente una falsa religión, donde muchos vendrán y me dirán: Señor, pero mira, en mi religión ahí hay sanidad, en mi religión nosotros hablamos en lengua, en mi religión nosotros hacemos, y el Cristo te diga en aquel día, ahora todo el mundo está engañado, pero en aquel día te diga: yo nunca te conocí. Y la realidad es que Dios nos manda a nosotros a probar el Espíritu, porque eso será una realidad de mucha gente con milagros, digamos, pero sin salvación, con sanidad, pero sin salvación. Y la Biblia me dice: wait,
Ese es el error, el espíritu de error en la vida. Y la palabra de Dios me enseña, entonces, mire la pelea, ahí en 2 Corintios capítulo 10, ahora doble a la izquierda, me habla de la pelea, la batalla espiritual que nosotros tenemos. Mire el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, usted y yo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es algo humano, no es tomar, la vida cristiana no es tomar buenas decisiones. La vida cristiana es tener la dirección del Espíritu de Dios, aunque sea una cruz lo que viene a tu vida. En el libro de Hechos, cuando Pablo fue a un lugar, vinieron unos profetas ahí y le dijeron: Pablo, el Señor nos está diciendo que cuando vayas te van a prender, te van a pegar, te van a matar. Estaban profetizando lo que le iba a pasar. Y ¿saben lo que dijo Pablo? Él no dijo: ay, entonces no voy a hacer eso. Él dice en Hechos capítulo 17, tremendo, 20, dice él: para mí yo tengo mi vida en nada. Y estoy ready para terminar la carrera que Cristo me dio de predicar su palabra. En otras palabras, porque las consecuencias son negativas, no quiere decir que usted está mal. Siempre y cuando usted sigue al Espíritu de Dios. Cuando Cristo se bautizó, dice la palabra de Dios que vino el pajarito, ¿cómo se dice? La palomita. El Espíritu de Dios, y el próximo versículo dice: y el Espíritu de Dios llevó al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo. En otras palabras, Dios tiene sus propósitos en nuestra vida, y hay veces que nosotros tenemos que pasar por problemas y pruebas y que no sabemos ni por qué, pero el Espíritu, si usted está en el centro del Espíritu de Dios, pues Dios está en control, todas las cosas trabajan para bien. Necesitamos aprender a cómo chequear el Espíritu Santo. Y miren el capítulo 10, siga leyendo. Dice el versículo 4: las armas de nuestra milicia no son carnales, esto no es algo humano, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y habla entonces con una manera metafórica de decir: usted y yo tenemos grandes castillos delante de nosotros que están cubriendo nuestras vidas. Y mire el versículo, ¿qué quiere decir eso? La fortaleza, el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira un momentito, no se pierda. La Biblia está diciendo que el creyente vive en un mundo donde hay como castillos y fuerzas en contra de uno. Y sabe que las fuerzas son maneras de pensar, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y se levantan como para decirte: pero esto es más real, pero esto es más importante. Se levantan sobre el conocimiento de Dios. Mira el versículo 5, dice la Biblia: derribando las fuerzas, las armas de Dios, derriban los argumentos contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla espiritual es la batalla, miren para acá, en la head, en la cabeza. Lo que uno dice, cuando uno dice: pues yo no creo eso. Pues a mí. Cuando usted está ahí hablándose, esas son y a veces usted no puede cambiar. Usted puede decir: es muy difícil, pastor, hacer eso. Porque pastor, si no tengo, porque si yo tengo, porque si. Es como que uno tiene un argumento bien fortalecido. Es como una adicción en tu vida que tienes que tener eso. Tienes que vivir de esa manera. Tú no crees, no puedes creer que Dios te puede prosperar mejor siguiéndolo a Él. Y algo se levanta diciéndote: no, Dios no es real. Y tú tienes que romper el argumento y traer ese argumento a la obediencia a Cristo. Esa es la vida cristiana. Y la Biblia me dice: hermano, probad los espíritus. Mire conmigo, entonces esa es la realidad detrás de su existir. Detrás de su vida aquí en Estados Unidos están todos los colorcitos
de las luces de Navidad y todo lo demás, el Black Friday, todo lo demás. Y nosotros no estamos predicando contra eso, esa es la cultura esta. Pero que el creyente, sin darse cuenta, cae en una máquina, cae en esa carrera, cae como si fuera ese ratoncito que está en una caja, ¿verdad? Y tiene un círculo ahí y no va a ningún lado. Probad del Espíritu a ver si es de Dios. No es nada más lo material. Prueba el Espíritu material. Esto es para los amados de Dios. El inconverso no tiene parte ni suerte, ni quiere. Porque no quiere reconocer que en los momentos reales de su vida, usted sabe que está mal. Y uno entonces como que, voy a llamar a alguien, voy a hacer algo, voy a jugar Nintendo, voy a mirar el Facebook. Y la gente mira en el Facebook como 100 algo de veces al día. Y no podemos tener un momentito donde paramos y decimos, ponemos el teléfono, esto aquí, ponemos así. Uno tiene que tener algo, tiene que encender el televisor, tiene que encender el radio, tiene que poner el CD, tiene que mirar el chequear. Y hay que tratarte de mantenerte como la ratita corre. Probate al Espíritu si es de Dios. Porque si no, sigues ahí, encarcelado. Esa es la realidad en donde usted vive, donde sus hijos viven. Y no se dan cuenta que la única manera de romper esto es entonces teniendo, ¿cómo pruebo yo el Espíritu? Mire conmigo, hay 4 evaluaciones bíblicas que me enseñan si una obra es la obra del Espíritu de Dios o es otra cosa. Y mire conmigo, regrese conmigo ahora, primera de Juan, el capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La corazonada de que tienes a ver si es de Dios. La tentación que el hombre con quien estás saliendo a ver si es de Dios. Si la razón por la cual estás viniendo a la iglesia a ver si eso es de Dios. Cualquiera cosa que usted dice, no hago, si hago. Chequéalo si es de Dios. Si cantas, es de Dios. Si no cantas, es de Dios. Si ofrendas, es de Dios. Si no ofrendas, es de Dios. No creas a cualquier vocecita que como pensamiento se levanta contra la palabra de Dios. No creas eso. Usted está perdido y necesita la Biblia como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Usted no puede caminar un paso para la gloria de Dios, a no ser que usted encienda la luz y ve que ese paso está bien. Y la Biblia me dice, como yo sé, porque hay muchos espíritus falsos profetas que han salido. La Biblia está llena de advertirnos de falsos profetas. Desde Deuteronomio capítulo 13. Capítulo 18, si un falso profeta viene a ti y hace una señal y te dice, haz esto, y hace la señal, y la señal sale, y sale la señal, el milagro. La Biblia dice, tú tienes que apedrear al profeta ese, porque te ha hablado un mensaje que no estaba de acuerdo con lo que Dios ya te había dicho. Usted sigue leyendo la Biblia y llega a Jeremías y dice la Biblia que los profetas, falsos profetas, hablaban los sueños que habían tenido. Y dice la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver un sueño con estudiar la palabra de Dios? No tiene nada que ver. Y los profetas salen y te hablan, dice el Señor, y dice el Señor diciendo en Jeremías, y yo no les he hablado. Salieron corriendo, dice la Biblia en Jeremías, capítulo 26, 16, dice, y se roban los mensajes el uno del otro. Y usted va a cierta televisión
y ve el predicador ahí, después va el otro predicador y es como llevándose el mensaje del uno al otro, en cierta manera sin estudiar la palabra. Y la Biblia entonces me enseña que esta realidad, con Satanás en su sistema de educación, nosotros sabemos cómo lo podemos discernir. 4 test, 4 evaluaciones, como cuando es una obra del Espíritu Santo. Estas 4 cosas vienen, que les voy a compartir, están aquí, como usted va a ver. Pero hubo un tiempo en la Biblia, después, ¿se acuerdan? Los falsos profetas. Cristo habló de falsos profetas, Pablo habló de falsos profetas, Pedro habló de falsos profetas. Esto es algo, una realidad. Pero al pasar los años en la historia del cristianismo, aquí en Estados Unidos había un hombre que se llama Jonathan Edwards, un predicador, y que cuando usted va a la universidad, usted toma clases sobre la literatura de Jonathan Edwards, porque él escribió y escribía muy bien. So, usted puede tomar un curso de este predicador, pero un curso no acerca de teología, doctrina, sino un curso acerca de la literatura, del poder literario de Estados Unidos, de Norteamérica. Y este predicador entonces que escribió, cuando él predicaba, habían manifestaciones que salían a veces, la gente empezaba a llorar. Yo he tenido personas que, no porque hayan aquí manifestaciones, pero he tenido personas, pastor, cuando usted está predicando, yo siento que quiero pasar adelante corriendo, yo siento que quiero llorar, yo siento que hay gente a través de mi ministerio. Y la idea es que en ese ministerio de Jonathan Edwards, que es un evangelismo tremendo en Estados Unidos, se llama el primer avivamiento en Estados Unidos en los años 1700 algo, antes de la revolución de Estados Unidos, que el Espíritu Santo empezó a moverse en este lugar, en Estados Unidos. Que él entonces, de primera de Juan, capítulo 4, el mismo predicador dijo, ¿cómo yo sé que lo que está pasando es del Señor o no? O sea, hay gente que se cae para atrás o empieza a llorar, ¿cómo yo sé si es el Espíritu Santo o no? Y primero, entonces, desde los años 1700, él escribe un comentario acerca de primera de Juan, capítulo 4, y él llama las marcas de una obra genuina del Espíritu de Dios. ¿Cómo tú sabes que el pastor Guerra tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo tú sabes que el otro a quien tú te gusta no tiene el Espíritu de Dios? Probar los espíritus para ver si son de Dios. Y la Biblia me dice, yo sé que ustedes hablan entre ustedes, a mí no me parece, se juntan, pero los pastores no siguen a la gente. Como usted, como yo, tenemos que seguir al Señor, amén. Y tenemos que seguir la palabra de Dios, no lo que la gente está diciendo. No hay que chequear para ver, hay 20 contra 3, hay 50 contra 5, hay 1000 en contra de 1, hay 300,000 en una iglesia y el otro. No, el pastor no pregunta eso. La religión más grande que está creciendo, ¿sabe cuál es? Los musulmanes. Yo no quiero ser musulmán. Y y alguien va a decir, pastor, ¿y por qué no? Se mira toda la gente, mira las mujeres bien tapaditas. Uno pudiera decir, si es celoso el hombre. Y no maneja el carro, no nada, usted la tiene. Como la quiere. Usted no puede tener a su esposa así. No dijera si se convirtiera en musulmana ella, para que hubiera paz. Y la Biblia, no. Alguien puede decir, pastor, entonces ¿por qué usted? Es porque hay espíritu de verdad y espíritu de error. Hay religiones correctas y religiones incorrectas. No creas a todo espíritu lo que está diciendo. Pruébalo. Y fuiste a la iglesia aquella y te gusta. ¿Por qué te gusta? Pruébala. Chequéala si tiene el metal de iglesia. O si es como un concierto de Shakira. Mire conmigo las 4 marcas. Mire el capítulo 4, versículo 1. Dice, porque muchos falsos profetas, la mitad lo último del versículo 1, han salido por el mundo. En esto, versículo 2, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Aquí viene. No hay mentira, aquí no hay escondite, aquí no hay que estar orando 10 años, aquí no estar en ayuno 40 días y 40 noches para que usted sepa si aquí está el Espíritu de Dios. No tiene que hacer nada de eso.
Lo puede hacer en ya. Usted no vaya al lugar viendo, a ver si me acostumbro. No, ya. Y si pasa más tiempo y todavía no se acostumbra, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Atrévase a mirar. Porque en los lugares donde esto no se sigue y se habla del Espíritu de Dios, es un lugar donde no se permite que usted chequee doctrinalmente la iglesia. Cuando usted entra a esta iglesia, nada más, y muchas otras también, usted tiene ahí un rack, como una cosa en la pared, donde tiene nuestra confesión de fe. ¿Por qué adoramos aquí? ¿Por qué bautizamos aquí? ¿Cuándo bautizamos y cómo bautizamos? ¿Cómo la persona se salva? Usted tiene en el llegar nada más, usted sabe si se queda aquí o no se queda aquí. Si aquí está el Espíritu de Dios o no. Y usted le está aplicando a la obra de Dios. Mire. Usted le está aplicando a la obra de Dios el test del diablo. Y el diablo nunca prueba la obra de Dios. ¿Ustedes escucharon lo que yo le dije? Si usted está chequeando sin esto, usted está chequeando a la obra del Espíritu de Dios. Pero todavía aplicándole evaluaciones como si fuera el diablo. Eso es cerca al pecado contra el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que eso no sucede ya, porque era Cristo sanando y la gente diciendo, por el demonio está sanando. Y es atribuirle a Cristo la obra del diablo. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. En este tiempo, lo que estamos diciendo, si usted no usa la palabra de Dios para discernir la obra de Dios, usted tiene la obra de Dios adelante y usted nunca la ve. Porque al no usar la Biblia, al no usar la doctrina de la Biblia, usted no tiene habilidad. Su pelea no es con carne, su pelea es espiritual. Y usted tiene que discernir al espíritu malvado con la palabra, traer a obediencia de Dios los pensamientos que vienen a nuestra vida. Y la Biblia entonces me enseña a mí, mire conmigo estas 4, los menciono rápido, aunque quisiera darle, pero mire el versículo 2, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu, cualquiera, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3, por si no lo entendiste, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hace rato. Hay gente que están diciendo, pastor, ¿cuándo viene el anticristo? Ya está hace rato. Usted ha habido iglesias donde están esperando por el anticristo. Y la Biblia te dice, ya hace rato. Y como yo sé, si he caído en las artimañas del error, porque la obra de Satanás es de engañar y de decirnos la mentira. Esa es la manera que nosotros caemos. El pecado nunca viene diciendo, estas son tus consecuencias. El pecado siempre viene diciéndote, esto es lo bueno para ti. Y te engaña, nos engaña. Mire, la primera obra o evidencia, marca del Espíritu de Dios cuando la obra es real, escriba por ahí, ¿a dónde pone a Jesús? La posición y la exaltación que le da a Jesucristo. La posición y la exaltación que le da a Jesucristo. En el versículo 2, el que no confiesa, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Miren, entonces esto es importante porque la Biblia entonces me dice, ha venido en carne, ¿qué quiere decir eso? Y la Biblia entonces me está diciendo, habían gente en aquel entonces que tenían una creencia
de que Dios es espíritu. Mire para que usted vea. Dios es espíritu y que lo material es pecado. Lo material es pecado. Y por eso Juan tiene que empezar diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo ¿qué? Carne. No hay problema con ser humano. El pecado es lo malo del humano, pero no la humanidad, no lo material. Y ellos entonces enseñaban esta creencia que él estaba como empezando a enseñar, es que enseñaban esto, que porque Dios es espíritu, si Jesús no podía ser Dios, porque era hombre. Y ellos entonces enseñaban, entonces el hombre de Jesús era una apariencia. Eran los docetistas, se llamaban, era una apariencia de Dios. Y él está diciendo, si tú niegas, mire, si usted niega que Jesús vino en carne, lo que él está diciendo es que Jesús es Dios, la encarnación de Dios. Quiere decir que Dios se encarnó. Mire un momentito cómo sigue esto. Esto tiene mucho. Cuando las personas creen, bueno, eso de la Trinidad, pastor, en la cruz, Cristo dijo, Dios mío, ¿cómo puede ser el Dios si está hablando a Dios? Y él entonces dice, Padre. Y la idea es que si tú no tienes la Trinidad, que Dios es un Dios en tres personas. Mire, primera de Juan, capítulo 5, el versículo 7. La Biblia ESV, tristemente, la nueva internacional, y la Biblia Testigo de Jehová no tienen este versículo. Pero aquí está, el versículo 7, primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo hay tres que dan testimonio, amén. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, uno son. Aleluya. Alguien que hable ahí. O en otra lengua. Mejor todavía. Sería como para que usted vea. Pero si usted no habla en otra lengua al decir eso, es que aquí eso no es verdad. Mire, no es verdad esa manifestación. Mire, la palabra de Dios me dice que Dios es un Dios, tres diferentes personas. Pero no pasar mucho tiempo ahí porque uno como que... Toda falsa religión se equivoca en Cristo, toda falsa religión. Y la Biblia me dice, el primer evaluación de que si esta es la iglesia correcta, o si la otra iglesia, o el otro lugar donde usted quiere ir, usted tiene que chequear qué se dice de Cristo ahí. Si confiesa que Cristo, esa es la clave. Si usted va a una iglesia mormona, usted le va a gustar los mormones porque oye, el papá y la mamá y los niños, todo el mundo con el haircut, no hay nadie ahí con pantalones por aquí abajo, no hay nadie así que quisiéramos nuestros hijos que fueran buenos. Todos están en la iglesia, todo está el esposo y la esposa, todo bien llevadito, él con traje y corbata, y los muchachos jóvenes en bicicleta para testificar o para hablar de lo que ellos creen. Y lo interesante es esto, que los mormones no están mal por el esposo y la esposa. Los mormones son una secta porque dicen que Jesús es hermano del diablo y que el Padre hizo un planeta y se lo dio a Jesús. Jesús fue en un tiempo Adán y que Jesús evolucionó a ser Dios, y al ser Dios el Padre le da un planeta. Mira, no te me vayas. Los mormones parecen buenos, pero la clave es qué dicen de Cristo. Y cuando dicen que Él es el hermano de Satanás, están diciendo muchas otras cosas también, diciendo que tú vas a evolucionar a ser como Dios. Y Dios te va a dar un planeta a ti. Y si eres mujer, a ver si te gusta esto, que usted no puede ir al cielo a no ser que está casado con un hombre. Y por eso, it's okay. Si el hombre tiene más que una mujer, porque salva más. Algunos de ustedes van a decir, ay, yo debo de ir a la iglesia mormona. Váyase de aquí. ¿Pero qué cree usted de Cristo? Si usted es testigo de Jehová, ay, pues es mi hermana, es mi tía, yo la conozco hace tiempo. Y los testigos de Jehová creen que Dios creó a Cristo y Cristo creó todo lo demás.
que Él es un Dios, no Dios. No el verbo hecho carne, no venido en carne. No, primera de Juan 5, 7. 3 en el cielo testifican y estos 3, uno es. Gloria a Dios. Entonces, si usted va a una iglesia católica, ay, pues yo escuché eso en la iglesia. Pero en la iglesia católica se enseña, y no quiero ofender a nadie, pero está Cristo y al lado de Él está su mamá. Y la Biblia me dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay Judas Tadeo, no hay Santa Marta, no hay nada más. Es Cristo y ya, nada más. Si usted se equivoca en Cristo, se equivoca en todo. Hay otras iglesias que vienen de, no quiero ofender a nadie, Pentecostés, donde no creen en la Trinidad. Y tengo una señora aquí en Rosalinda, ¿cómo se llama? Rosa, ahí en La Rosita. Oye, hermano, usted, como tú sabes, y nada más estaba como apuntando por ahí. Y puede ser por allá, pero La Rosita. Y estaba yo pasando invitaciones a la iglesia. Y la mujer me dijo, la señora, ¿ustedes bautizan en el nombre de Jesús? Y le digo, sí. Y me mira, ¿ustedes mencionan el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Le dije, pues claro. Y como que uno se da cuenta. Yo he tenido como 3 personas en Facebook que cuando ven mi mensaje, ¿saben lo que me escriben? No me dicen, pastor, gracias. Me dicen, ¿ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y yo le digo, la única manera de bautizar. Porque ¿quién dijo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo? Mateo 28, Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice la Biblia, el que creyere, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre, 3 diferentes personas. Esa es la creencia. Los católicos tienen algo así, pero después te añaden cosas. Pero ahí está. Y la Biblia entonces me enseña la manera que nosotros definimos a Cristo. Pues ahí está la realidad. Las personas que no creen en que Cristo es Dios, la posición que la Biblia le da. Bueno, mire esto. Hay otra tendencia. Miren, ya voy a parar aquí. Hay 3 tests más, pero tengo que hablar de esto. Hay una tendencia entre el pueblo hispano que es error también, que es enfatizar al Espíritu de Dios y no a Cristo. Cristo es como la puerta de entrada y ahora es la vida en el Espíritu. Y aunque la vida en el Espíritu es como una frase bíblica, pero la vida del Espíritu es, para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir es ganancia. Mire conmigo la obra, el énfasis en el Espíritu en vez de Cristo. La obra del Espíritu que apunta al Espíritu nada más no es el Espíritu de Dios. Porque mire lo que dice Cristo acerca de eso. Mire Juan capítulo 16. Doble conmigo aquí, por favor, doble ahí porque acabo de decir unas cuantas cosas. Y Juan, usted tiene entonces que leer, Cristo en el capítulo 13 al 17 de Juan habla lo que se llama el sermón del aposento alto. Cuando el Señor sabe que va a morir en unas horas y prepara a los discípulos al tiempo donde Él va a estar muerto por 3 días y va a resucitar otra vez y le dice, yo no te voy a dejar huérfano, yo me voy, pero no te vas a quedar huérfano, te voy a mandar otro consolador, el Espíritu de verdad, porque es espíritu de mentira. Y Cristo nada más habla del Espíritu de verdad. Mire, ahí está en Juan capítulo, mire el 16 para mirar. En 3 partes de Juan habla de esto. Mire en capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga, este Jesús, el Espíritu de verdad, porque hay espíritu de error y espíritu de verdad, ¿se acuerdan? Primera de Juan. ¿Quién es el que escribió Juan? Juan. ¿Quién escribió Primera de Juan? Pues Juan. El mismo Espíritu de Dios usando al apóstol, explicando lo que dice en un lugar y lo que dice en el otro. Capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu no te engaña en nada. Todo es verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la Biblia, el Nuevo Testamento que se iba a escribir. El versículo 14, Él me glorificará, tomará de lo mío y lo hará saber. La obra del Espíritu Santo es como un foco. Usted tiene que tener el foco para poder ver. El Espíritu es el foco. ¿Y dónde está el foco? ¿En él mismo? No, el foco es Cristo. Enfoca, toma de Cristo, toma de mí. Él me glorifica a mí. Uno puede saber la realidad del Espíritu de Dios si el lugar es acerca de Cristo, si es acerca de su cruz, de su resurrección, a la diestra de Dios Padre. Si viene otra vez, si es lo único que necesitas para estar bien con Dios. Mira el capítulo 15, el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, es el Señor hablando, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, porque no hay otro Espíritu no es de verdad, otro Espíritu de otra cosa, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de Dios es lo que te ayuda a ver que es Cristo, Cristo, Cristo. Usted puede saber, por la palabra de Dios, usted puede saber si la iglesia o el pastor es del Señor o no. Si Cristo es el tema que lo llena a Él, o si otro mensaje de milagros, prosperidad es lo que lo llena a Él. Usted puede chequear. Usted lo puede chequear. No por cómo usted se siente. Usted entonces tiene que rendir sus sentimientos y pedir perdón. Que delante de la palabra que levanta a Cristo, usted está tratando de meter cizaña, diciendo que no es. Cuando la Biblia te dice el Espíritu Santo, it's only about Jesus aquí. La iglesia existe no para nada, excepto para Cristo, para enseñarlo a Él. Y si lo enseña nada más a Él, pues ahí está toda su fuerza, toda su devoción, todo su amor, todo su servicio a ese simple mensaje que en la Navidad vino en un pesebre donde están los animales. Mire, la Biblia me dice que el énfasis del Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, el énfasis del Espíritu Santo es en Cristo, pero también el énfasis debe ser la preeminencia de Cristo. Mire conmigo a Colosenses, el capítulo 1, doble aquí a la derecha, perdón, si está en Primera de Juan, doble a la izquierda, si está en Juan, doble a la derecha. En Juan, Colosenses, el capítulo 1 me dice estas palabras que usted se acuerda, pero a veces nos olvidamos. Dice, hablando de Cristo, dice que Él creó todas las cosas, en Él todas las cosas subsisten. Versículo 17, Colosenses 1, 17, Él es antes de todas las cosas. Antes de casarte, Él es. Antes de tener hijos, Él es. Antes de ser pastor, es Él. Antes de orar, es Él. Antes de predicar, es Él. Cristo tiene que estar real antes, si no lo que usted está haciendo un ejercicio religioso nada más. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, no el Papa. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, en el matrimonio, en los niños, en la crianza, en el trabajo, en el dinero, para que en todo Él tenga la preeminencia. Gloria, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga, por favor, póngase de pie. Ahora, actúe, ahora actúe. Ahora. No escucho a nadie hablando en lengua ahora. No escucho, aleluya, gloria. Póngase de pie ahora.
Cuando Cristo es preeminente, usted tiene que saltar automáticamente. Cuando alguien mete el gol, usted dice, ¡amén, gol! Y lo dice por algo rato. Y gana dinero con eso. Y la Biblia me está diciendo a mí, la preeminencia de Cristo. Cada versículo te apunta a Él. No al pastor, no a la iglesia, no a lo que tienes que hacer, a que tú te hundes en el agua, pero Cristo camina sobre el mar. Alguien diga amén. Óigame. Hoy debería estar en otra iglesia. Estuvieran ya todo el mundo estuviera allá. Es mejor predicar en el otro lugar. Ustedes no saben qué hacer cuando escuchan algo bueno. Ustedes ponen, amén, siga predicando, pastor, amén. Los afroamericanos, go on now, go on now. Ustedes conocen la historia de afroamericano, un pastor blanco que fue a una iglesia afroamericana y empezó a predicar. Y estaba predicando un mensaje blanco. Y una hermana atrás, una ancianita afroamericana, le decía, lift him up. Quiere decir, levántalo, lift him up. Y entonces escuchó, lo interrumpió y entonces seguía el mensaje 20 minutos, 30 minutos. Lift him up. Seguía su mensaje. Y de pronto la mujer empezó a decir, se puso de pie. Lift him up, lift him up. Levanta a Cristo, levanta a Cristo, levanta a Cristo, levanta a Cristo. Y eso es lo que la Biblia me dice que es. No levantes al Espíritu de Dios, levanta a Cristo. Ahí está el Espíritu de Dios, el centro. Y mire, está en Colosenses. Mire el capítulo 2, una cosa más, sobre la esencia, lo principal, la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el énfasis de Él? La Biblia me dice aquí en Colosenses, el capítulo 2, mire, la Biblia me dice que vosotros estáis completos en Él. Qué tremendo. El creyente está completo, dice, usted está completo en Él. Mire el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, versículo 10, vosotros estáis completos en Él. Ustedes vienen de iglesias donde dicen, bueno, aquí se predica a Cristo, pero ahí falta algo. Y yo le digo, wow, cuando uno es creyente, cuando uno es amado, uno ama al que le amó. Y es suficiente. Estoy completo en Él. Tus inmoralidades, Él las llevó. Y la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Fui inmundo, dice la Biblia. Él se hizo pecado para que yo, el pecador, fuese hecho justicia de Dios en Él. Cristo absorbió, para decirlo así, como una esponja, absorbió todo tu mal. Y en la cruz del Calvario lo clavaron con todo tu mal. Y vivió para darte entonces toda su virtud. Y en la cruz del Calvario hay un cambio. Tus pecados son puestos en Él. Y su santidad, su inocencia, su perfección te es dada a ti. Y eso es lo que la iglesia se regocija. Mire, ya que está en Colosenses, doble aquí a Efesios, el capítulo 3. Mire Pablo orando. ¿Qué pide Pablo cuando ora? ¿Cuál es la oración que uno debe de hacer? De las muchas, pero aquí está una, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia, en Colombia, en Cuba, Puerto Rico, en China, en Sudamérica, Centroamérica, en quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Para que os dé, para que Dios te dé, te estoy pidiendo a Dios por algo que te dé. ¿Qué te va a dar? Que te dé dinero. Dice, para que te dé conforme a las riquezas. Y empieza uno a decir, ay, qué bueno. De su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, dice, por su espíritu. Y uno dice, ahí está el espíritu. Cuando el espíritu te fortalece, ¿qué es lo que hace? Mire, versículo 17, importante, ¿para qué eres fortalecido en el Espíritu Santo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces, plenamente capaces, de comprender con todo el mundo, todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, pues dice la Biblia aquí, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La obra del Espíritu Santo es una persona con los frutos del Espíritu Santo, con el fruto de Cristo, paciente, amante, perseverante, dominio propio. Cuando hay nada más el Espíritu sin la obra de Cristo. Y lo que me está diciendo la Biblia, cuando el Espíritu fortalece aquí, fortalece para que usted esté fuerte, en que usted está abrazado en el amor de Cristo, que usted no lo puede comprender. Vamos a cerrar en oración.